Ya. Ah, bueno, chiquillos, todo esto, bueno, los que ya estuvieron alguna vez conmigo y los que no. Yo subo todas las clases a YouTube públicas, así que da lo mismo. Pero al igual le subo los links al sitio de YouTube para que tengan el acceso directo al video. Así que todo a YouTube nomás. Ahí ustedes los ven cuantas veces quieran y todo. Así que no hay problema. Ya, démosle esta mugre. Todavía no subo nada al sitio. Subir los puros links nomás y las secciones para que vean de qué se trata, pero nada. Ya luego voy a subir un par de guías. Las guías, yo a mí me gusta subirlas después de que paso la materia. Después, para que tengan chance de hacerla. Y lo otro, chiquillos, que voy a fijar un horario de consulta. Ahora el horario de consulta del semestre pasado funcionó bien, pero venían poco. Entonces ahora yo creo que voy a fijar un día no, porque antes tenía dos. Mejor fijo uno no. Y yo pretendo que sean los miércoles, a no ser que haya prueba. Si hay prueba lo cambiamos para el lunes. ¿Por qué no lo dejo el lunes? Porque hay varios lunes feriados. Entonces prefiero dejarlo el miércoles. O el jueves, no sé. Ahí no acomoda. Pero eso lo aviso después. Ya, démosle esta cuestión. Espacios métricos. Métricos. Ya, chiquillos. Entonces vamos a definir todas estas cosas en... Bueno, ustedes ya lo saben, esto establecer... Vamos a definir todo en RN. Entonces el X aquí como... Le vamos a poner flecha, a todos le vamos a poner flecha. Si son puntos, si son vectores, le vamos a poner flecha a todos. Para que se vea que son cosas así. Pues. X1, X2, XN. Y los X algo son todos números reales. Podrían ser números complejos. Pero por eso vamos a trabajar solamente en RN. Entonces todas las cuestiones que vamos a ver son números reales. Listo. Yo sé que a ustedes no les gustan los números complejos. Vamos a ver solamente números reales. Entonces, chiquillos, para un vector, vamos a calcular la norma de un vector. Y si tengo un vector, como les dije recién, igual a x1, x2, xn, entonces la norma del vector, que se anota así, esto todo es repasito de álgebra lineal. La primera parte va a ser puro repaso, chiquillos. Puro repaso. Después vamos a seguir repasando igual. Cuando aparezcan cosas nuevas, son generalizaciones de cálculo 1, de lineal, de todo eso. Y aquí, como aparece escrita en los libros, es la raíz de la sumatoria de i igual 1 hasta n de x sub i al cuadrado. Así aparece escrita en los libros. Horrible. ¿Qué es lo que es? Para que pase la más corta. X1 al cuadrado más X2 al cuadrado más puntito, XN al cuadrado. Esta es la norma. Esta es la norma. Vamos a ponerle aquí. Norma euclidiana. Los numéricos van a haber más normas. Numéricos, ahí la van a ver. Ahí los quiero ver. Los que no han hecho numéricos, o los que están ahí. Bueno, los que lo hicieron, también. Ahí ven cosas raras. Esta es la norma euclidiana. Hay más normas. Hay más formas de medir algo. En el lineal tienen que haber visto normas. La norma de un polinomio. ¿O no? La norma de una matriz. Esta es la norma de un vector. Y de un vector es la norma euclidiana. Porque hay más normas para medir vectores.
Eso lo podemos incluir en una guía para que le echen una mirada. Para que se preparen para numérico también. Y una norma, esta norma y todas las normas cumplen con algunas propiedades. Propiedades de norma. Me quedó horrible esa cuestión. Propiedades. Primero. Voy a poner dos vectores. X y NRN. La norma de un vector es mayor o igual a 0. Esto es un número. Es un número nomás. Ese número tiene que ser mayor o igual a 0. Y es 0 si y solo si, esta cuestión la vamos a usar harto, el vector es el vector 0. La norma de un escalar por un vector es casi lo que uno quiere, pero ese escalar va con valor absoluto. Para que sea positivo. Arriba dice que tiene que ser positivo. Así que para que convenga, le ponemos valor absoluto. Y la tercera, que esta también la vamos a usar un montón, la norma de la suma es menor o igual a la suma de las normas. Y esta se llama desigualdad triangular. Todas estas cosas ya las vieron en algún momento. Para recordarlas, ¿no? Fome. Ya, para ver si quieren se acuerdan. Hagámoslo en R2, no, para poder hacer el mono. Si tengo un vector para allá, el vector X, y tengo un vector para allá, el vector Y, ¿cuál es el vector X más Y? ¿Cómo calculo el vector X más Y? ¿Cómo? Profe, ¿cuál fue la pregunta? Si tengo el vector X y el vector Y, ¿cómo calculo el vector X más Y? Hay que sumarlos. Sí, ¿y ahí cómo lo sumo? Geométricamente, ahí en el mono. Coordenada, coordenada. No, pero en el mono, ahí cómo está. Por la mitad. La cola de un vector se coloca en la punta del otro vector. Ahí sí. Y, ¿Y qué y se se forma? un vector más grande. No, sí, pero cuando lo Pero traslado así, ¿cómo se llama esa cuestión? la diagonal La diagonal. ¿La diagonal de qué? del cuadrilátero. Cerca, muy cerca. Del paralelogramo. Eso. Eso. Ahí está el vector X más Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que me dijeron recién. Pongo el vector X, lo pongo acá arriba. Ahí traslado el vector X. Entonces lo voy a borrar de acá abajo. Y ahí está la suma. Ahí está la suma. Entonces, ¿qué dice la desigualdad triangular? Bueno, ahí por algo se dice triangular. Se arma un triángulo ahí. Que si yo sumo ese vector con ese vector, es más largo que irme derecho por ahí para allá. La distancia de recorrer primero el Y y después el X, o primero el X y después el Y, la suma es conmutativa. Es más largo de recorrer
directamente desde el punto inicial al punto final. Eso dice, eso es la desigualdad triangular, monísticamente. Así que hacerla calculísticamente, esa ya es más complicado. Pero monísticamente esa. Es una norma, chiquillos. Una norma que cumpla estas tres cosas. Es un ejercicio súper conocido de álgebra lineal. Sea la siguiente cuestión, taca, taca, taca. Demuestra que es norma. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que es mayor o igual que cero, que los escalares salen con valor absoluto y que cumple con la desigualdad triangular. Hay un montón de normas. Esta se llama norma euclidiana o norma 2. Hay una que se llama norma 1, norma 2, norma infinito. Hay harta. Eso con los vectores. Fome, fome. Puras cosas conocidas. Vectores. Ojo, que dije vectores. Ahora, chiquillos, ¿qué pasa con los puntos? Voy a dibujar dos puntos. Lo vamos a hacer en alrededor nomás para que se vean los dibujos. Dos puntos. A este punto le vamos a poner x1, x2, puntito, 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 xn. Y a este punto le vamos a poner i1, i2, puntito, 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 in. Ya, ¿qué puedo hacer con esos dos puntos? Entre ellos, ¿qué puedo hacer? Calcular una distancia. Calcular la distancia. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la distancia? ¿Cómo vamos a calcular la distancia? Usando normas. Entonces vamos a... El vector, los vectores siempre salen del origen. Después uno lo traslada para alguna parte. Ese va a ser el vector Q. Ahora, ahí le pongo flecha. Y ese va a ser el vector P. El vector Q, uno de los dos puntos. ¿Cuál es? Hagamos lo que va de aquí para allá. De P a Q. ¿Cuál es ese vector? Hay que restar los puntos. ¿Cuál es? Q y P. Ahí. El vector. El vector Q menos el vector P. Ya como es de P a Q, se resta el Q menos el P. El final menos el inicial. Y según lo que está ahí, ¿cuál sería ese vector? Tendría que restar componente a componente, ¿no? Sería el I1 menos el X1, el I2 menos el X2 y el IN menos el XN. Entonces, ¿cuál sería la distancia ahora entre P y Q? Pongámosle, lo voy a escribir, distancia entre P y Q. ¿Cómo calculo la distancia entre P y Q? Le calculo la norma al vector PQ. ¿Y cuál sería la norma? Sería la raíz de el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más puntito, 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 porque así lo hicimos arriba. El último al cuadrado.
Y ahí está. Esa es la distancia. Distancia euclidiana, de nuevo. ¿Por qué? Porque sale de la norma euclidiana. Hay otro tipo de distancia, ¿cierto? ¿O no es cierto? Hay más tipos de distancia. Claro, si cambio la norma, cambia la distancia. Por eso si puse esta norma ahí arriba, la distancia la calculé usando esa norma. Si cambio la norma, cambio la distancia. Y esta cuestión tiene propiedades, pues, igual que ahí arriba. Propiedades. Propiedad. Oh, que me cuesta hacer. Propiedades de distancia. Escuche voces. Primero, la distancia entre dos puntos es mayor o igual que cero. Y la distancia es cero, sí y solo sí, ¿cuándo? Cuando es el mismo punto. Cuando al mismo punto espectacular. Y este es más fome. La distancia entre P y Q es la misma distancia que entre Q y P. No tiene por qué ser la misma. Pero en distancia sí. Y la desigualdad triangular. La distancia entre P y Q es menor o igual que la distancia entre P y un punto intermedio más la distancia entre ese punto intermedio y Q. Menor o igual. Menor o igual. Puede ser igual. ¿Cuándo puede ser igual? P y R. Ahí va una R. ¿Cuándo serían iguales? Y no menor o iguales. La desigualdad, esta desigualdad triangular que está acá abajo es la misma de arriba. Desigualdad triangular. Es la misma de arriba. Si tengo tres puntos, P, Q y R. Es más corto ir de P a Q que ir primero de P a R y después ir de R a Q. Eso dice. Es más corto ir de P a Q que ir primero de P a R y después de R a Q. Eso dice todo. ¿Pueden ser iguales? Sí, ¿Cuándo? cuando R está entre P y Q, ¿El entre qué significa? que sea cero, esté entre el... O sea, no sé cómo decirlo, la verdad. Ya, ahí es donde se caen en las pruebas. Tienes que explicarlo bien. La entendí. Pero el entre, ¿qué significa entre? Así, si lo escribo así. ¿Cómo son esos tres puntos? Punto medio, ¿o no? Casi, casi. O lo puedo poner más acá. Colineales. Eso. Ahí sí. Puedo poner el R por aquí. No tiene por qué ser el punto medio. Pero ¿cuándo son iguales? Cuando son colineales. Cuando están en la misma recta. Colineales. Ya, eso, chiquillos, se lo explico ahora
Porque alguna vez me pasó que ustedes van a ir a medir estas cosas con esos compases gigantes y hacen una medición y todo y después no les da. ¿Por qué no les da? Tienen que hacer ahí unos cálculos con trigonometría y teorema al coseno y le ponen color ahí. Apretan la tecla, mate error. ¿Por qué no les da? Porque no cumple con la desigualdad triangular. Ese es el problema. Así que cuidado ahí cuando hagan sus mediciones. Fíjense que los triángulos que midan cumplan con la desigualdad triangular. Obvio. Si son triángulos. Me pasó que me preguntaron por qué no daba. Y no le iba a dar jamás, pues. Estaba mal medida la cuestión. Hasta ahí, chiquillos, ¿cómo vamos? ¿Como avión o no como avión? Dedo para arriba. 2 dedos para arriba. Espectacular. Ya, y ahora partimos con la parte nueva. ¿Por qué hice esto antes? Porque lo vamos a usar ahora. Y un recordatorio chiquitito. Definiciones. Ahora empezamos con las definiciones. Bueno, todo lo que está arriba también son definiciones, pero son definiciones conocidas. Primera definición. Disco abierto. Entonces, chicos, vamos a... Lo voy a dibujar. Primero, es más bonito hacer el dibujo. Ahí medio redondo. Un punto. Disco o un círculo. Y hasta ahí, una R. Un círculo que tiene un centro y un radio. Pero no tiene borde. O sea, él tiene borde, pero no lo considera. Entonces, chiquillos, lo voy a pintar de otro color aquí para que se vea. Este es el disco. Todo esto es el disco. Entonces, voy a elegir un punto de este disco, cualquiera. X. Ahora, chiquillos, la pregunta es, ¿cómo sé yo que ese X está en el disco? Vamos a ponerlo así. Disco de radio R y centro X0. Por el radio. Ya, ¿qué cosa tengo que considerar con el radio? El radio de nuestro punto X está completamente contenido dentro del disco abierto. Malo, pésimo. Pésimamente dicho. Que el radio está contenido. El radio es un número. Así que no está contenido. El punto, el punto, el punto. ¿El punto está contenido? Sí. Pues. Entonces, ¿cómo digo yo que el punto está contenido? Está Porque dentro del Ah. dominio del círculo. Vamos. existe un disco de radio R con centro donde el punto X está contenido completamente dentro de él. Sí, pues esa es la pregunta. Que la La distancia distancia. ¿Ya? La distancia entre... Ah, lo digo ya, ¿no? Dale nomás. Que la Sí, distancia dale. del punto X0 a X es menor que de X al radio. Casi, cerquísimo. La distancia entre X y X0 es menor que R. R. El radio. Eso, ahí sí. La distancia es un número. Chiquillos, yo puedo comparar números con números. La distancia es un número. El R es otro número. Entonces, lo único que puedo hacer es comparar números. El pertenece es cuando uno tiene un elemento dentro de un conjunto. Eso es pertenece. Entonces, aquí lo único que puedo hacer es comparar números. Y ahí está. Se acabó. Entonces, ahora, ¿cómo lo escribo?
¿Cómo lo escribo? Lo vamos a escribir aquí. Un disco abierto de centro X0 perteneciente a ARN de radio R mayor que 0 se define como, ¿qué dijimos recién? El disco de radio R y centro X0 es igual a todos los puntos que están en Rn. Lo hice en R2 para que se vea, ¿no? En Rn, tal que la distancia entre X y X0 es menor que R. Si es mayor que R, entonces no está en el disco. Si es igual a R, tampoco está en el disco, porque está en el borde. Y no estoy considerando el borde. Eso. Ahora, si le quieren poner flecha, son todos los puntos, tal que la norma entre X y X0 es menor que R. Porque así también se puede calcular la distancia. Lo que hicimos acá arriba. La distancia entre dos puntos la puedo calcular como la norma del vector entre esos dos puntos. Entre P y Q es Q menos P. Aquí también. Así que cualquiera de las dos funciona. ¿Clarito con la definición de disco abierto o no? Esta parte, chiquillos, yo prefiero siempre hacer los monos antes y ahí vamos entendiendo de qué se trata. Si lo hago al revés, no se entiende nada. Este es un disco abierto. ¿Cuál viene ahora? Otra definición. Ah, todo esto, chiquillos, no lo dije antes, pero las clases son de 1 hora. Bueno, eso está de antes. Pero de repente me pueden, bueno, a ustedes les pregunto si me puedo pasar un poco. Un poco. No vamos a estar 3 horas aquí haciendo esta cuestión. Que estaba mirando la hora, por eso me acuerdo. Otra definición. Conjunto abierto ahora. Lo mismo. Lo mismo, pero ahora no es un disco, no es un círculo, es un conjunto cualquiera. Un conjunto. Un conjunto. Cualquier cosa. Pongámosle que se llame A. Entonces, chiquillos, elijo un punto en ese conjunto. Lo voy a elegir más acá para que se vea mejor. Elijo un punto. X. Cualquiera, un punto cualquiera. Al tiro vamos a hacer la salvedad aquí de cuáles son los elegibles y cuáles no. Un punto cualquiera. Hago un disco. Si ese disco está completamente contenido en el conjunto, entonces el conjunto es abierto. Tengo un conjunto. Elijo un punto cualquiera. Hago un disco. Si ese disco está completamente contenido en el conjunto, entonces el conjunto es abierto. Para cualquier punto. Si me salgo, estoy frito. No es abierto. Entonces yo podría, por ejemplo, tomar un puntito cerquita aquí, cerquita del borde. Y le hacemos un zoom a esta cuestión. Hago un disco. Ahí está el disco. ¿Quedó completamente contenido? Sí. ¿Cuáles son los problemas? ¿Dónde habría problemas? En el borde. En el borde. Si me paro justo en este punto, y le vamos a hacer un zoom también. Si me paro ahí, llego un disco, me salgo, queda la mitad fuera.
Entonces los del borde no los vamos a considerar, por eso no los consideramos. Esos tienen otro nombre. Entonces, chiquillos, ¿qué dije recién? A es abierto. Sí, solo sí. ¿Qué hicimos primero? ¿Qué elegimos primero? Un punto. Un punto. ¿Qué punto? Cualquier punto que no Eso. esté dentro, o sea, que no esté. Ya está ahí nomás, está ahí, ya está ahí. Un punto cualquiera. ¿Cómo se escribe en matemático un punto cualquiera? Cualquiera. ¿Cómo lo escribo en matemático? Para todo Para todo. X rayita. Para todo X. Perteneciente a A. El X que elegimos era un punto cualquiera. Cuando uno dice cualquiera, es para todo. Cualquiera sirve. Y después, ¿qué hicimos después? Con excepción de que Hicimos estuviera en el borde. Ya, pero ahí, tranquilo. un disco. Hicimos un disco. ¿Cuál disco? Alguno. Entonces, existe un disco. ¿Y qué cumplía ese disco? Estaba completamente contenido en el conjunto. Eso. Entonces, si para cualquier punto existe un disco, tal que ese disco está completamente contenido en el conjunto, entonces el conjunto es abierto. Easy, easy. Súper, súper fácil. Un conjunto abierto. Si para cualquier punto en el conjunto yo puedo hacer un disco y ese disco no se sale del conjunto. X, X, Y, A. Estaba leyendo el chat. Ya esta definición es media fome, pero no importa. La voy a anotar porque se ocupa harto. Da lo mismo en realidad, pero es que uno la nombra harto. Un entorno. O vecindad. Parece que en cálculo 1 le dicen vecindad. Un entorno de X es cualquier conjunto abierto que contenga a X. Eso no es mucho más. Un entorno de vecindad. Vecindad parece que le dicen en cálculo 1, ¿no? O un invento mío, ¿no? Eso porque uno de repente lo nombra y no lo definí. Entonces, para que no se me olvide. Ya, y ahora sí los del borde. Frontera. Y vamos a hacer el mismo mono. Pero ahora lo voy a agregar el borde. Vamos a hacer el mismo mono, pero con el borde agregado. Porque esto es lo que me interesa. Esos monos. Y vamos a hacer lo mismo. Voy a hacer un disco abierto. Cualquiera lo puedo hacer más chico, pero siempre va a pasar lo mismo. ¿Qué es lo que va a pasar? El disco no va a estar completamente contenido. ¿Ya? ¿Y cómo noto eso?
que es lo mismo de arriba, pero no. Ah, no. No sé. Po. Voy a pintarlo de dos colores. Eso. ¿Qué es lo que es la parte roja? Si a este le ponemos disco de radio R y centro X. ¿Cuál sería la parte roja? ¿Qué anoto? Álgebra. Intersección Intersección, ¿entre quién? entre DR con el conjunto de A. Está muy grueso el rojo ese. La intersección entre el disco y el A. ¿Cómo es o cómo no es? Si es que pude pintar algo, ¿cómo no es? No es vacía. No es vacío. ¿Y la parte azul ahora? ¿Cuál sería la parte azul? La intersección es vacía. ¿De quién? Del disco con A. No, pues la intersección del disco con A no es vacía. Pero en lo azul. Ya por lo azul. ¿Es la unión? Aquí falta una cosa chiquitita. ¿Dónde está la parte azul? A complemento. A complemento. Está fuera del A. Eso tampoco es vacío. Eso, pues, chiquillos. Así de fome. Entonces, la parte roja es la parte que está dentro del A. No es vacío. Y la parte azul es la que está fuera del A. Tampoco es vacío. Entonces, si yo me paro en la reja de la casa, pongo una pata afuera y estoy afuera de la casa. Pongo una pata adentro y estoy dentro de la casa. Entonces, ¿dónde estoy? Justo en el borde. Eso es. Entonces, cuando un punto pertenece, X pertenece a la frontera de A. ¿Cuándo? ¿Qué hice? Lo más importante, ¿qué hice? Crear un disco Crear un disco. ¿Qué disco? de radio R y Centrón X, ¿Pero qué disco? donde Una no está, palabra. no está Una palabra. completamente contenido. Una palabra. Abierto. ¿Qué disco? Abierto. Ah, sí, hablamos de disco abierto. ¿Pero qué disco hice? ¿Hice alguno en particular? No. ¿Qué disco hice? Cualquier disco. Cualquier disco. ¿Y cómo se escribe cualquier disco? Para todo X. Para todo. Casi. Para todo disco. Ah, disco. Para todo disco. Para todo disco de radio R centrado en X, ¿qué tiene? Lo que está escrito con rojo y azul ahí arriba. Y intersectado con A complemento, tampoco fácil. No es de llave ese, redondo. Entonces, chiquillos, acostúmbrense a escribir el para todo, el existe. Cuando ustedes dicen que es para todo es porque es cualquiera, da lo mismo. Cuando dicen que existe, ustedes tienen que decirme que existe. Existe inverso multiplicativo.
Eso, álgebra. Todos los números reales tienen inverso multiplicativo. Pregunta seria. ¿Todos los números reales tienen inverso multiplicativo? No. ¿Cuál no? El 0, por ejemplo. El 0. Entonces, existe un número real que no tiene inverso multiplicativo. Entonces, ¿cuál es? El 0. Entonces, de ahí muestran. ¿Existe uno? Sí. ¿Cuál? El 0. Cuando dicen para todo, da lo mismo. Todos cumplen, ¿no? Pero cuando dicen existe, ahí tienen que decir cuál es. ¿Ya ahí alcanzamos? Oh, estamos justos. No, sigamos. ¿Cuándo seguimos? El miércoles. Muy cortas las clases de 1 hora. Deben ser de unas 3 horas. ¿Estamos, chiquillos? Continuamos el miércoles. ¿Hay dudas? ¿Todo claro hasta el momento? Más o menos. Esto todo lo vamos a ver después. Lo estoy definiendo para poder ocuparlo después. ¿Todo clarito? ¿Vamos bien? Sí, profe, todo bien. Ya. Cualquier duda, chiquillos, ahí la anoté el correo. Esto lo voy a subir al CVDUC. El link, subo los links de los videos al CVDUC y los pueden ver en YouTube, así que no hay ningún problema. Nos vemos entonces el miércoles. Profe, Dígame. yo tengo una duda, pero no tiene nada que ver con materia. Dale no. Y a ver, el tema, usted dijo que le mandemos un correo para ver el tema de los grupos. O sea, yo no estoy en su grupo, no estoy en ninguno de los dos, ni en el 5 ni en el 7, yo estoy en otro grupo, de otro profesor y me quiero cambiar. Estoy en el grupo 5. Entonces, No. no se puede, no se da la mano. O sea, es que recién hoy, como pudieron inscribir ramos hoy, yo no tenía la lista de... Y mientras no aparezcan inscritos, no los puedo cambiar. Entonces le envío un correo con mi nombre, mi root, algo así, No, con para el poder nombre no, cambiar. pero con el nombre completo, porque de repente hay algunos que se llaman igual, primer nombre y primer apellido. Entonces no cacho Ya, ya, profe, entonces le envío un correo diciéndole que quiero entrar al grupo. Yo quiero estar en el 7, sí, no en este, no Por en el eso, 6. por Porque si eso no me... díganme a qué grupo se quieren cambiar con el nombre completo. Ya, vale, profe, lo envío al tiro. Ya. Eso, chiquillos. Hola, profe. Yo tengo una duda relacionada a lo mismo. Lo que pasa es que en los dos grupos que tiene usted, yo ahora me sale que estoy inscrito a su grupo y en los dos grupos que tiene usted me da tope de horario con otros ramos. Entonces quería saber cómo se puede saber el horario de los otros profes de cálculo que imparten en este semestre, para ver si había alguno que no me diera tope de horario. Eso parece que se lo mandan a la escuela. No sé, no estoy seguro. Averigua por ese lado primero y si no, yo me consigo los horarios de los otros profes. Vale, profe. Es que igual le había mandado un correo a la secretaria y me había dicho que le hable a usted primero. O sea, que si tú te vayas a salir del grupo, ya no puedo hacer mucho yo. Eso depende del profe que te reciba. Ah, sí, vos. Sí, Ahora, para eso pero tú tienes que saber quién es el profe. sí, vos, por eso. Sí, mándame un correíto y yo te mando el horario de los otros profes mejor más rápido. Vale, profe. Muchas gracias. Listo. Profe, va a enviar la anotación al CIDUC, pero por supuesto. Esto lo exporto y lo mando al CIDUC. ¿Más dudas, chiquillos? ¿Todo claro? ¿Almorzar o tomar desayuno? Desayuno. Desayuno, profe, tomar desayuno. Ya, nos vemos el miércoles. Profe, que esté bien. Gracias. Chao, Vale, profe. profe. Nos vemos. Chao, Chau, profe. gracias. Chau. Profe. Chau, chau.